¿Qué es la metafísica? La metafísica es una rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza de la realidad en sí misma. La metafísica trata de responder preguntas fundamentales como ¿qué es la realidad? O ¿qué existe más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos? Una de las cuestiones más importantes en la metafísica es la pregunta sobre la naturaleza de la realidad. ¿Es la realidad algo que existe independientemente de nuestra percepción de ella, o es algo que construimos a través de nuestra experiencia y nuestra mente? Una respuesta común en la filosofía occidental es el realismo. Es decir, hay una realidad objetiva que podemos conocer a través de la observación y la razón. En la filosofía oriental, la respuesta común es el idealismo, es decir, la realidad es un producto de nuestra conciencia, y no hay una realidad objetiva independiente de nuestra percepción. ¿Tú qué piensas? ¿Qué es la epistemología? La epistemología es la rama de la filosofía que se ocupa del estudio del conocimiento. Se pregunta por la naturaleza, el origen, los límites y las formas de acceso al conocimiento, así como por su validez y justificación. Esta disciplina analiza cómo llegamos a conocer y qué podemos saber sobre el mundo y nosotros mismos, haciendo preguntas como ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo es que conocemos? ¿Cuáles son nuestras limitaciones al pensar sobre algo? ¿Cómo podemos asegurar que conocemos algo? ¿Cuáles son las implicaciones de que conozcamos algo? En resumen, es una exploración de las formas en que el conocimiento es creado y validado, y de los límites y posibilidades de nuestra capacidad para conocer el mundo. Y, por lo general, está siempre relacionada con otras ramas de la filosofía como la ontología, la ética y la metafísica, entre otras. ¿Y tú ya te habías hecho estas preguntas? ¿Qué es la ontología? La ontología es una rama de la filosofía que busca descubrir qué cosas existen y cuáles son sus características fundamentales. Algunas de las preguntas que intenta responder son: ¿qué es lo que hace que algo sea real? ¿Cómo se relacionan entre sí las cosas que existen? ¿Cuál es su naturaleza y esencia? La ontología se ocupa de analizar y clasificar las distintas formas de ser que pueden encontrarse en el mundo, desde los seres concretos y materiales hasta los seres abstractos e inmateriales, como los conceptos y las ideas. Se han creado muchos modelos ontológicos para explicar la realidad, desde buscar las sustancias individuales de cada objeto como lo hacía Aristóteles, hasta tratar de dar explicaciones más abstractas, fundamentales o generales. Resumidamente, la ontología busca entender todo lo existente y cómo esto se relaciona con nuestra experiencia del mundo. ¿Qué es el realismo? El realismo es una corriente filosófica que sostiene que la realidad existe independientemente de nuestra percepción de ella. Es decir, que las cosas que existen en el mundo son reales y tienen una existencia objetiva, independientemente de si las estamos observando o no. Podemos conocer esta realidad a través de nuestros sentidos y nuestra razón. Por ejemplo, si estamos en una habitación con una mesa, una silla y un libro, estos objetos existen, aunque no los estemos observando en un momento determinado. Podemos tocarlos, moverlos y comprobar que tienen una existencia objetiva y real. En contraposición, otras corrientes filosóficas, como el idealismo, sostienen que la realidad depende de nuestra percepción de ella, y que solo existe en la medida en que somos capaces de percibirla. ¿Y tú, qué piensas? ¿Te considerarías realista o idealista? ¿Qué es el idealismo? El idealismo es una corriente filosófica que sostiene que la realidad es fundamentalmente una construcción de la mente, en lugar de ser algo que existe de forma independiente a nuestra percepción. Nuestra experiencia de la realidad depende de nuestra conciencia y de cómo interpretamos la información que recibimos a través de nuestros sentidos. Por lo tanto, la realidad es subjetiva y varía de acuerdo a nuestra percepción, resultando imposible el conocimiento o la existencia de una realidad objetiva. Se han creado varias corrientes como el idealismo platónico, el idealismo trascendental de Kant, el absoluto de Hegel o el objetivo de Bosanquet. Pero todos coinciden en que la realidad es fundamentalmente una construcción de la mente y que nuestra percepción es fundamental para determinar lo que es real. Hablaremos de las diferentes corrientes en otros videos, así que no olvides suscribirte. ¿Qué es el oráculo de Delfos? Según la mitología griega,
El oráculo de Delfos era el lugar donde Apolo se comunicaba con los mortales a través de la pitonisa. La pitonisa se sentaba en un trípode colocado sobre una grieta en la tierra por donde emanaban vapores que se creía que eran la voz de Apolo. La pitonisa recibía las preguntas de los visitantes y luego respondía en un lenguaje críptico y simbólico que tenía que ser interpretado por los sacerdotes y los visitantes. Sus predicciones eran consultadas por reyes, gobernantes y ciudadanos comunes, y se creía que eran infalibles. Incluso Sócrates visitó al oráculo para preguntarle quién era el ciudadano más sabio. Y el oráculo, para su sorpresa, le contestó que él, porque el hecho de admitir que no sabía realmente nada era una muestra de sabiduría mayor a la que cualquier ciudadano había demostrado. ¿Quién fue Protágoras? Protágoras nació alrededor del año 490 a.C. Era uno de los sofistas más importantes de la antigua Grecia. Fue de los pocos sofistas que Sócrates respetaba. En los diálogos de Platón ellos se envuelven en discusiones profundas a diferencia de los otros sofistas a los que Sócrates evidenciaba como falaces y faltos de juicio. Protágoras es conocido por su afirmación, el hombre es la medida de todas las cosas. También defendió la idea de que la virtud se puede enseñar y que es posible persuadir a cualquier persona de cualquier cosa, siempre y cuando se utilice el lenguaje adecuado. Una de las principales características de la filosofía sofista. Y aunque gran parte de su obra se ha perdido, su legado influyó en filósofos posteriores, como Platón y Aristóteles. El hombre es la medida de todas las cosas. Protágoras. Diálogos de Platón. La cita significa que cada persona es única y experimenta el mundo de manera diferente, por lo que su percepción es su propia verdad. Esta cita también sugiere que todo conocimiento es relativo a la percepción y experiencia del individuo. Esto significa que una verdad que es verdadera para una persona puede no ser verdadera para otra. En resumen, significa que la percepción individual es la fuente de todo conocimiento y que cada persona es responsable de su propia verdad. Esta idea ha sido objeto de debate y reflexión en la filosofía a lo largo de los siglos y sigue siendo relevante en la actualidad en áreas como la epistemología y la ética. En el diálogo de Platón, Sócrates contraargumenta a favor de la verdad constantemente. No obstante, no llegan a ninguna conclusión cerrada. Solo sé que no sé nada. Sócrates, Diálogos de Platón, 399 a.C. A primera vista, puede parecer una afirmación contradictoria, pero en realidad Sócrates la utilizaba para expresar su humildad y su reconocimiento de la limitación de su conocimiento. Para Sócrates, el saber no consistía en tener todas las respuestas, sino en estar siempre en busca de la verdad. Al reconocer que no sabe nada, Sócrates da un paso crucial en su búsqueda de la verdad, pues solo así puede empezar a hacer preguntas novedosas y acertadas y buscar sus respuestas. En lugar de aferrarse a sus creencias y prejuicios, Sócrates se mantuvo siempre abierto a la posibilidad de aprender algo nuevo. La frase, solo sé que no sé nada, no es una afirmación de ignorancia, sino una muestra de la humildad y la apertura mental que caracterizaban a Sócrates, admitiendo que entre más se sabe es más claro el reconocimiento de que menos se comprende la complejidad del mundo en su totalidad. Alguien que presume demasiado de su saber y piensa que lo sabe todo está implicando, indirectamente, que existe cierta vanidad e ingenuidad en su pensar por su falta de apertura ante otras posibilidades de considerar, pensar y actuar en el mundo. El hombre es un animal político. Aristóteles, Política, 350 a.C. Aristóteles argumenta que los seres humanos son animales políticos porque necesitan la comunidad para satisfacer sus necesidades y alcanzar su bienestar. Lo que quiere decir esto es que los humanos solo se comprenden a sí mismos en tanto que son con otras personas. La vida humana individual nunca está desvinculada de la social por mucho que uno lo piense o lo desee. El estado emocional, los deseos, sueños, metas, actos y pensamientos de los humanos siempre están condicionados por la interacción social que estos implican. La vida humana está orientada hacia la cooperación y el compromiso colectivo y solo dentro de la vida social se puede encontrar la felicidad tanto individual como colectiva. Por ende, por naturaleza,